Conoce la impresionante historia de cómo un hombre de ciencia, escéptico, premio Nobel de Medicina, presenció uno de los milagros de Lourdes y terminó convertido a la religión católica. Alexis Carrel nació en Lyon, Francia, un 28 de junio de 1873, en el seno de una familia acomodada. Cuando tenía 5 años, su padre murió de tuberculosis, por lo que se tuvo que trasladar al campo con su madre. Posteriormente, regresó a Lyon, donde cursó sus estudios secundarios y sus estudios de medicina, recibiendo su título de médico en el año 1900. Hacia esa época, en el gremio de los médicos, estaba muy de moda el tema de los milagros de Lourdes. Algunos eran escépticos, otros creían. Fue por ello que en el año 1903, el doctor Alexis Carrel, aprovechando una coyuntura, ya que iba a reemplazar a un colega suyo, se embarcó en un tren rumbo a Lourdes para corroborar de primera mano qué era lo que pasaba allá en ese sitio. Está documentado que el doctor Carrel era un escéptico, muy influenciado por las ideas positivistas de Augusto Comte. Realmente, él no creía que lo que pasaba ahí era producto de milagros. Quizá podría tratarse de algún tipo de histeria colectiva o sugestión. Ya estando en el tren, que iba repleto de peregrinos con la esperanza de curarse, en el vagón donde iba había una enferma de nombre Mary Bailey. Esta persona se encontraba gravemente enferma. En un primer momento, el doctor Carrel la auscultó y determinó que padecía una peritonitis tuberculosa. Se veía muy mal, su abdomen estaba muy distendido. Le preguntó que si tenía sus padres, a lo que la paciente le dijo que sus padres habían muerto 2 años atrás por tuberculosis y ella padecía dicha enfermedad desde los 15 años. En ese momento los médicos ya la habían desahuciado y ella aspiraba a llegar a Lourdes con la esperanza de un milagro o por lo menos morir sin tanto sufrimiento. Habiendo llegado a Lourdes, estando en el hospital de Nuestra Señora de los Dolores, el doctor Carrel se encontró con un antiguo compañero suyo de colegio. Se trataba de Antonin Dubin. Mantuvieron un breve diálogo en donde el doctor Alexis Carrel le confesó que él no creía mucho en estas cosas. Sin embargo, declaró que si llegase a haber un milagro, algo evidentemente inexplicable, como un cáncer terminal que se cura o esa enferma que él había atendido llamada Mary Bailey, si él llegase a presenciar un milagro tal de curación, él se convertiría en sacerdote. Así fueron las palabras del doctor Alexis Carrel, escritas en su propio diario, donde narró lo ocurrido. Posteriormente, la enfermera que atendía a Mary Bailey le preguntó al doctor Carrel que si podía llegar a la paciente a las piscinas de Lourdes, a lo que el galeno contestó que sí la podía llevar. Sin embargo, estaba tan mal que quizá podía morir en el camino. Dicho dictamen fue confirmado por el doctor Jornet. Confirmó que la paciente estaba a punto de morir. A las 2 de la tarde se llevaron a la paciente rumbo a las piscinas de Lourdes, pero se encontraba en tan mal estado que ni siquiera lograron sumergirla en estas piscinas. Solo pudieron derramar sobre su abdomen 3 jarras con esta agua. A las 2:40 de la tarde fue revisada por el doctor Carrel y el galeno se encontraba sumamente asombrado, ya que la paciente estaba presentando señales de alivio. No le quitaba los ojos de encima. Escribió en su diario que se quedó totalmente estupefacto y sin palabras cuando vio que las sábanas que cubrían el abdomen de la paciente descendían ligeramente producto de la desinflamación de su vientre. A las 3 de la tarde, la curación de la paciente era totalmente evidente. El doctor Carrel estaba supremamente sorprendido. Le preguntó a la paciente cómo se sentía y esta respondió: me siento débil, aunque sé que estoy curada. Carrel regresó a su hotel muy confundido, pero decidido a no sacar ninguna conclusión. A las 7:30 regresó al hospital y volvió a auscultar a la paciente, dándose cuenta que su abdomen estaba totalmente plano, su piel blanca, su respiración normal, pensando que definitivamente esto se trataba de algo inexplicable. Sentía que de verdad esto había sido una obra divina. Y fue cuando Alexis Carrel se convirtió a la religión católica y devoto de la Virgen. Este hecho fue conocido públicamente en el gremio médico en Francia, cosa que le trajo muchas dificultades. Muchos querían demeritar su lado científico e investigador por el hecho de reconocer que era creyente. El ambiente contra Carrel en Francia llegó a tal punto que se vio obligado a migrar a los Estados Unidos. Allí encontró trabajo en la Universidad de Rockefeller, donde desarrolló una interesante investigación sobre la sutura vascular. Esto le valió para que en el año de 1912 fuese galardonado con el Premio Nobel de la Ciencia en el área de Fisiología y Medicina por su trabajo sobre la sutura vascular y trasplante de vasos sanguíneos y de órganos. Me pareció sumamente interesante esta historia y repito, no es que yo sea el más devoto, pero de verdad que es asombroso lo que la fe puede lograr. Todos los hechos que aquí relato son producto de la investigación en la web. Pueden ser perfectamente corroborados. Otra historia más que nos hace ver que no hay cosas imposibles cuando se tiene fe.